Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del programa que tenemos hoy para usted. Nuestro contenido de hoy, tema número 2, lleva por título: Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Muy bien. Primeramente quisiera aclarar y hacer algunas consideraciones con mucha precisión. Originalmente, el ángel Lucifer, del que hace referencia la Sagrada Escritura, fue un ser creado. Anoten eso o subrayenlo. Fue un ser creado, no es creador, fue un ser creado, como el ser más elevado entre las criaturas morales de Dios, muy lejos de lo que después vino a ser y en lo que se convirtió, es decir, en Satanás, que es el adversario. Pues este cambio de nombre vino después de su rebelión. Por ello, debemos considerar que hay un abismo de diferencia mensurable entre este príncipe de los seres creados por el Señor y las tres personas de la divinidad, las cuales no fueron creadas y existen en sí mismas para siempre. Eso hay que aclararlo. Otra cosa, es necesario también acotar que Dios no creó el mal. Negativo. Dios creó una criatura perfecta, como lo comprobaremos en este tema. Cuidado con eso, porque he escuchado a mucha gente, inclusive líderes religiosos, tanto evangélicos y carismáticos, incluyendo judíos, decir que Dios también creó el mal. Y eso es una herejía con letras mayúsculas. Dios es recto y bueno, y la Sagrada Escritura da fe y deja constancia de ello. Un ejemplo, por decirlo de alguna manera, lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Abro comillas, hablando del Señor: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Cierro comillas. Ahí lo tienen. Ahora, hablemos de la personalidad de este ser que la Biblia llama Satanás. Puesto que Satanás no se manifiesta en forma corporal, el hecho de su existencia debe aceptarse, debe admitirse, pues si aceptamos una divinidad y sus huestes angelicales, de quienes da evidencia la Sagrada Escritura, también estas escrituras nos dan evidencia de este ser. Cuando consideramos esta evidencia, notamos, por ejemplo, que Lucifer, quien luego se convirtió en Satanás, fue un ser creado, como lo dijimos al principio. En el libro de Colosenses, el libro de Colosenses que lo escribió el apóstol Pablo, se declara que la creación se llevó a cabo por Cristo nuestro Señor. Y eso lo podemos verificar en el capítulo 1, versículo 16. Abro comillas: porque en Él, es decir, en Cristo nuestro Señor, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Así está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo absolutamente por Cristo, porque fue para Él y por medio de Él. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Jesucristo es el Verbo, y dice que este Verbo, todas las cosas fueron hechas por Él, porque sin Él nada se hubiese hecho. Entre todas las huestes celestiales solo hay un ser cuya creación se menciona en particular, y ese ser es, como hemos dicho, Lucifer. Esto indica la supremacía de la que este ser disfrutaba
respecto al resto de todas las demás criaturas invisibles de Dios, por supuesto. Visibles para nosotros, visibles para el Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 11 al 19, podemos leer lo siguiente. Pues ahí vamos a leer la lamentación que se dirige al rey de Tiro. Pero si bien es cierto que este pasaje podía tener una aplicación inmediata y parcial al rey de esa ciudad, es evidente también que las palabras del profeta tienen en vista al ser que es supremo entre todas las criaturas de Dios. Verifiquémoslo. Allá en el versículo 11 vamos a leer hasta el 19, y eso está en el capítulo 28 de Ezequiel. Abro comillas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, estopacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, subrayen, en el día de tu creación. Tú, querubín grande, porque este ángel era un querubín, ¿no? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Recuerden, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, otra vez creado, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, la maldad entonces nació en este ser. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste, estos son chismes pues, murmuraciones, contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, murmuraciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y terminamos con el 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está la sentencia final: y para siempre dejarás de ser. Eso está en pleno proceso. Ok, cerramos comillas ahí. Bueno, miren, como acabamos de ver, esta descripción, que no podría corresponder a la persona y experiencia de ninguno de los reyes de Tiro ni de ningún otro sitio, es posible aplicarla exclusivamente a Satanás, tal como él era antes de su pecado y de su correspondiente caída del lugar que había ocupado. Era el máximo líder arriba después de Jesucristo en los cielos. De las muchas porciones bíblicas que ponen de relieve la personalidad de este ser, podemos notar los siguientes ejemplos. Fíjense ustedes, vamos a ver el pliego de peticiones por la cual este ser se sublevó, ¿no?, allá en los cielos. Eso lo conseguimos en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 17. Abro comillas, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese era el nombre de él. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense ustedes. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y el versículo 17 dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Se fijan? Aquí tienen pues el
ser que la Biblia en su oportunidad, su nombre de pila de él era Lucero, hijo de la mañana. Fue arrojado del cielo, por supuesto, como dice el texto, y aquí está el pliego de petición, ¿no? Él quería subir junto a las estrellas de Dios, quería levantar un trono cuando él no es ningún Dios. Y bueno, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Precisamente ese es el puesto de Jesucristo. Sobre las alturas de las nubes subiré, que el único que sube sobre las alturas en una nube es Cristo, y seré semejante al Altísimo. El único semejante al Altísimo, porque es Dios, es Cristo. Bueno, ahí tienen las peticiones de este general, y precisamente por ello fue arrojado del cielo. Fíjense que el profeta le da el título de Lucero, hijo de la mañana, y lo trata como un ser que ha caído de su estado original y de su primitiva gloria. Está clarito pues que el mal nació en el corazón de este ser. Ok. Podemos ver también otro ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 15. No lo vamos a leer por razones de tiempo, pero usted puede hacerlo. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 15. Es por los eventos narrados en este pasaje que Satanás recibió el título de serpiente, ya que fue por medio de la serpiente que él se manifestó a Adán y a Eva. Cada palabra por él pronunciada y cada designio que él revela en esta historia de la caída de nuestros primeros padres es una evidencia de la personalidad de este ser que llama la Biblia Satanás. Otro ejemplo que podemos ver sobre este ser y sus huestes pues está en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 12, que dice lo siguiente, abro comillas, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese diablo es con D minúscula. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí lo tiene. De eso está invadido este planeta. La táctica de Satanás y su lucha contra los hijos de Dios se presentan en este pasaje como una prueba positiva de la personalidad de tan poderoso enemigo. Las escrituras no dicen que Satanás está guerreando contra los hombres no regenerados. Ellos ya le pertenecen y por lo tanto están bajo su autoridad, y la evidencia la da el libro de Romanos capítulo 6 versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Es decir, en pocas palabras, pertenecemos a quien obedecemos. Ahora, ¿por qué traigo este texto a este programa, pues a este tema? Porque cuando usted hace caso omiso de lo que Dios dejó escrito en su palabra, Él dice una cosa y usted hace lo contrario, pues entonces usted no necesita firmar un convenio con Satanás para saber que le pertenece, porque aquí hay dos señores. Aquí está el Dios Todopoderoso, que es el único Dios poderoso, que es Jesucristo nuestro Señor, y está el Dios de este mundo, que es Satanás. Si usted no se sujeta a lo que dicen las escrituras, conforme a lo que está escrito, como está escrito, sin punticos, ni comitas, ni señales, ni punticos, sino como está escrito. La Biblia dice blanco, usted dice que es verde, otros dicen que es azul, otros dicen que es anaranjado. No, es blanco. Entonces usted le pertenece a quien exactamente va en contra de los designios de Dios, que es Satanás. Entonces no necesita firmar usted un convenio con Dios, con Satanás, para saber que le pertenece. Simplemente compónese usted al margen de la voluntad de Dios, usted ya le pertenece a Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes, no habrás escultura, no la usarás para medios de dulía, hiperdulía, ni para cuestiones de prenderle vela, ni nada de estas cosas. Dice que el día del Señor es el sábado y no el domingo, y usted hace lo contrario, pues bueno, mire, usted automáticamente ya
sin firmar un convenio con este ser, ya le pertenece. Ahora, si usted verdaderamente es de Dios, ¿qué haría? Hace lo que dice el apóstol Pedro allá en Hechos 5:29. Es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No cree usted? ¿Por qué? Porque el obispo de Roma dijo que el día del Señor es el domingo y Dios dice que es el sábado. Entonces usted decide, usted le obedece al representante de Satanás en esta tierra porque hace lo contrario de lo que dice la palabra, o le obedece a Dios a través de sus escrituras. Usted toma la decisión. ¿Qué podemos decir del poder de este ser que llama Satanás? Aunque Satanás se encuentra moralmente caído y ya fue juzgado en la cruz, como así lo expresa el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, capítulo 16, versículo 11, el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15, pues su sentencia está reservada para luego del milenio. Así está escrito. Mientras tanto, el milenio viene luego de la venida de Cristo, de la segunda venida. Después de la segunda venida de Cristo comienza el milenio. Luego del milenio viene entonces la sentencia de este ser. Mientras tanto, el Satanás mantiene todavía su elevada posición y no ha perdido su poder, el cual tanto en relación con su persona como con la autoridad que él ejerce, su poder personal no puede ser del todo desestimado, ¿sabe? De acuerdo a su propia declaración, que por cierto Cristo no negó, él tiene poder sobre los reinos de este mundo, los cuales, habiendo sido entregados a él, porque el hombre se los entregó a él, puede darlos según los dictados de su propia voluntad. Vaya a Lucas capítulo 4 y versículo 6, lo podrá verificar. Satanás tiene el poder sobre la enfermedad. El libro de Job así lo revela. Vaya a Job capítulo 2 versículo 7 y verificará que la enfermedad, el poder de esta cuestión de enfermedades la tiene Satanás. Recordemos también que pudo zarandear a Pedro como al trigo, Lucas 22:31 y 1 Corintios 5:5. La Biblia también revela que Satanás debilitaba a las gentes, a las naciones, hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, puso el mundo como un desierto, asoló las ciudades y a sus presas nunca abrió la cárcel. Eso está escrito en el libro de Isaías capítulo 14 del 12 al 17. Pero también debemos saber que Satanás ejerce su autoridad y poder solamente dentro de la voluntad permisiva de Dios. Nosotros somos los que le abrimos puertas. Dios no quiere el mal para nadie, ¿no? Él quiere que todo el mundo más bien se arrepienta y procedan al arrepentimiento. Pero si usted no se arrepiente, si usted no procede, si usted quiere hacer lo que le da la gana y usted quiere hacer lo que dice el hombre y no dice lo que dice la Biblia, pues Dios no le queda otra oportunidad que, bueno, retirar su cobertura y usted queda a expensa de este señor que está aquí, que llaman Satanás. Otra cosa, debemos entender que Satanás es ayudado por demonios. Cuando este ángel, es decir, Satanás, fue arrojado del cielo, que ahora no es un ángel, ahora es un demonio, ¿ok? Y todos ellos, los que lo siguieron, fue arrojado del cielo, una tercera parte de las huestes angelicales se vinieron con él. Y eso nos lo confirma la Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos allá al capítulo 12, versículo 4. ¿Qué dice el libro? Dice lo siguiente: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que es la iglesia, que estaba para dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, a fin de devorar a Cristo tan pronto como naciera. Y ese hecho tuvo cabida aquí, está registrado en las Escrituras. También en Apocalipsis 12 del 7 al 9 registra lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, aquella que hablamos de allá de Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí lo tienen. Una tercera parte de esas huestes angelicales que habían en los cielos se vino por medio de esas contrataciones, esas murmuraciones que él tenía allá arriba como comandante de los ángeles, porque después de Cristo, que era el comandante en jefe, estaba este otro comandante. El poder de Satanás aumenta por la innumerable hueste de demonios quienes hacen su voluntad y le sirven. Aunque él no es omnipresente, omnipotente u omnisciente, gracias a Dios, porque esas son facultades que solo le pertenecen a Dios,
Él tiene contacto por todo el mundo a través de los espíritus malignos de todos esos demonios que se vinieron con él. Estos demonios juegan un papel preponderante en el control de Satanás sobre la tierra y hacen que su poder esté presente por todas partes, como lo expresa así el libro de Marcos, o el Evangelio, capítulo 5, versículo 9. La Biblia da evidencia de ello. Allá en Mateo 8:29, Lucas 8:31, de la misma manera que Satanás, los demonios están completamente conscientes de que están destinados al castigo eterno. En el libro de Mateo 12:22, 17, el 15 al 18, Lucas 13:16. Bueno, podemos ver que estos demonios son capaces de traer desórdenes físicos y enfermedades mentales, como lo expresa Marcos 5, del 2 al 13. Otra cosa, la influencia demoníaca puede guiar a una falsa religión, al escepticismo y a la incredulidad, como lo expresa 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Una prueba de ella, y lo acabamos de leer, lo vemos en Apocalipsis 12. Donde dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora subrayen, el cual engaña al mundo entero. Ahí lo tienen, entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en cuanto a su obra y su destino, y como parte de su estrategia, este ser procurará imitar las cosas de Dios, lo cual va muy de acuerdo con su propósito de ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, él ha promovido la creación y difusión de muchos sistemas religiosos, y eso lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, reza lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y ahí lo están diciendo, son doctrinas de demonios. ¿Cuál es la organización que prohíbe casarse? Ahí vayan sacando su cuenta. Segunda de Corintios capítulo 11, del 13 al 15, ¿qué dice? Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí lo tienen. Aunque su trono reposa sobre una iglesia en particular en esta tierra, sí, porque él tiene un trono. Satanás tiene un trono que reposa sobre una iglesia en particular en esta tierra, o en una organización poderosa, que más adelante se las voy a revelar a través de nuestra serie de programas. Lo vamos a revelar, la vamos a dilucidar de las Escrituras. Las Escrituras son las que la van a delatar. Además de ello, Satanás puede promover ciertas formas de religión que estén basadas en ciertos textos extraídos de la Biblia, que exalten a Cristo como un líder e incorporen todos los aspectos de la fe cristiana, llevando a la gente a los extremos. Por ejemplo, un extremo lo lleva a la doctrina de la salvación por la sola gracia de Dios, a base de la sangre derramada por Cristo en la cruz, y enseñando que ya los mandamientos no deben guardarse, permitiendo que se violen flagrantemente. Eso es un extremo. Eso lo usa mucho la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, en su gran mayoría, pretende creer que la salvación solamente es por gracia, exclusivamente, y que los mandamientos de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, están clavados en la cruz. Eso por un lado. Y por el otro extremo, inducen estos falsos líderes a creer que la gente se salva exclusivamente por guardar exclusivamente que estos mandamientos. Tales errores son satánicos, están presentes en el mundo hoy y multitudes son engañadas por ellos. Todo lo contrario, debe existir en nosotros es una actitud equilibrada. Debemos poner a prueba ambos sistemas por la actitud que ellos adoptan hacia la gracia divina que salva a través de la sangre eficaz del Cordero de Dios, como lo expresa Apocalipsis 12:11, pero que también va engranada con la
con la voluntad de Dios en que guardemos sus mandamientos. La Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como hemos visto, por su sangre, pero también a través de la obediencia a los mandamientos de Dios, o, que es lo mismo, ley moral, que es inexorablemente por pacto perpetuo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:17 y Salmos 119. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Dice: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Si estamos hablando del resto de la descendencia de esta mujer, estamos hablando que es la última iglesia que se encuentra en este mundo, porque estamos hablando de Apocalipsis 12:17. La palabra mujer sabemos que es iglesia, sabemos que Satanás está haciendo guerra contra el resto de esta iglesia. El resto son los últimos, los que se mantienen hasta el final, y da las características y dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí lo tienen. Están las características del Señor, que el Señor da de su pueblo. Salmos capítulo 119, versículo 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y en Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Yo quisiera que estos textos, la iglesia, los hermanos evangélicos, les prendieran una vela y lo pusieran en la mesita de noche y lo leyeran toda la noche. Cada vez que se despierten, volteen para la mesita de noche y volteen y lean esto. Pues yo no sé cómo hacen con esto. ¿Qué hace el pueblo evangélico y católico que no lee esto? Si tú eres católico o eres evangélico, hermano, y tú tienes la Biblia en la mano y tú estás leyendo esto, ¿cómo es que tú estás haciendo lo contrario? Yo no entiendo eso. Yo eso no lo entiendo. Entonces, ¿quién es el que nos va a salvar? ¿Esos son los líderes que nos enseñaron todas esas desgracias, o es la Biblia de la Sagrada Escritura a través de su verdad? Básicamente son dos engranajes: la gracia de Dios y la obediencia a su mandamiento. Uno no puede avanzar sin el otro, así de sencillo y práctico. Mire, lo mismo pasa con la Biblia. El Antiguo Testamento es un engranaje que mueve el Nuevo Testamento y viceversa. Sin uno de ellos es imposible que se pueda seguir avanzando. Eso está más claro que el agua. ¿Por qué tenemos que chasquearnos con esto? Muy bien, conozcamos ahora cuál será el destino de este ser maligno, de este innombrable. La palabra de Dios es tan explícita al referirse a la carrera y destino de este ser, como lo es cuando nos habla del origen de este ser portentoso. Hay contra Satanás por lo menos 3 juicios progresivos que podemos distinguir en las Escrituras. Hay 3 mínimo. El primero, la caída moral de Satanás y su consecuente separación de Dios se indican claramente en las páginas de la Biblia, ya en Éxodo 28:15, que lo leímos. Cuando dijo: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y fuiste arrojado del cielo. Un segundo juicio es el juicio de Satanás en la cruz, quien fue juzgado de una manera completa, porque así lo expresa Juan 12:31 y 16:11. Colosenses 2:14-15 también. Pero la ejecución de esa sentencia queda pendiente, como ya hemos señalado, todavía para el futuro, o sea, luego del milenio. En el jardín del Edén, Dios predijo esta sentencia y su respectiva ejecución, como así lo expresa Génesis 3:15. ¿Qué dijo el Señor? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan capítulo 16:11. Ahí lo tiene. Y una tercera condenación final de Satanás es al final del milenio, por haber promovido una rebelión en contra de Dios, donde él y sus demonios, ángeles caídos, serán lanzados en el lago de fuego para su destrucción final, como lo expresa Apocalipsis 20:10. Pero déjenme decirle, apreciado, escuchen esto, ¿no? Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, pónganle el ojo a esto, apreciados, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que la destrucción es final y permanente. No es que van a estar ahí toda la vida chicharrándose. Mentira. Fue otro engaño de la iglesia católica.
Ahora, apreciados, miren, la bestia es un sistema. Sabemos que es el obispo de Roma. Es el sistema, ¿no? Los que dirigen la Iglesia Católica. Y el falso profeta son todas las iglesias protestantes apóstatas que se van a mantener hasta el final en rebelión contra la ley de Dios, porque ellos pueden creer en Cristo, pero si no obedecen la ley de Dios están en rebelión, y si están en rebelión van para el lago de fuego. Y aquí están los que van para el lago de fuego. Está Satanás con sus ángeles o sus demonios ahora caídos, quienes están ahí, pero lo más tremendo es que la Satanás va a caer después. Primero va a caer la bestia y el falso profeta en el lago de fuego, según este texto, y después que va el demonio Entonces hay que tener cuidado si el que está escuchando la verdad de Dios y la viene escuchando hace tiempo, y entonces se topa con esta enseñanza y sigue alimentándole la mentira, sigue alimentando la mentira de la bestia y de estas falsas iglesias protestantes apóstatas que toda la vida se han puesto al margen de la verdad de Dios. Aquí está la sentencia, ya está dada. Mire, definitivamente es indiscutible de que Dios no creó el mal. Esto es parte de la decisión por el libre albedrío de cada criatura que Dios creó. Por supuesto existen dos caminos: el camino ancho y el camino angosto, el bueno y el malo, pero aún Dios nos recomienda que escojamos el angosto, es decir, el bueno, pero también nos deja la elección. Por ello, apreciado oyente que me escucha, deseo que usted pueda decidirse por escoger el camino angosto y apartarse del camino ancho, para que pueda heredar al final de su camino la dádiva, es decir, el regalo que Dios tiene reservado para todos los que aman su venida y se colocaron de parte del bien, que es la salvación eterna. Y ese es el mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo, como lo he venido expresando en su santa palabra, y de su servidor. Y por último, mi más firme recomendación, como lo expresé en mi programa anterior, es para que usted se anime a obtener visas y pasaportes para que pueda embarcarse en esa gran arca que Dios está preparando cuando haga su segunda aparición en esta tierra, como escrito está, nuestro Señor Jesucristo en busca de su pueblo. Dios le bendiga y que el Espíritu Santo pueda guiarle a través del sagrado libro a guardar y amar los mandamientos de Dios, para ponerlos por obra y a apartarse lo antes posible y definitivamente del camino ancho. Me despido de ustedes y será para nuestro próximo encuentro, cuando estaré llevando a cabo otro programa de Perspectiva Bíblica Mundial.